Buenos días, estamos aqui em uma entrevista para o programa Escenários, a este convênio que temos do Centro de Investigações Jurídicas e Sociais, da área de Ciências Sociais, com o Grupo Crónica Revista, e temos como invitado especial hoje ao Dr. Eduardo Nava Hernández, que é economista, com doutorado em Ciência Política, catedrático, professor investigador, titular da Universidade Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, da Faculdade de Economia, miembro do Sistema Nacional de Investigadoras e perfil PROMEP. O Dr. Eduardo Nava Hernández, esta manhã, dictou uma conferência magistral sobre a questão das reformas estruturais que México ha tenido no ano 2013 e que continuam em este 2014. É precisamente por esta questão das reformas estruturais que vamos iniciar esta pequena entrevista. Doutor, quais Muchas são os gracias. pontos fortes destas reformas? Ou se Bueno, existem? eh, lo más fuerte es, desde luego, desmantelar el proyecto de nación que este país se construyó desde la Revolución Mexicana. Es decir, establecer nuevas bases para el proceso de acumulación que excluyen a gran parte de la población, donde gran parte de las masas trabajadoras del pueblo pues no tiene ya ni tendrá posibilidad de injerencia en las grandes decisiones que afectan al país. Creo que la orientación general de estas llamadas reformas estructurales son fortalecer exclusivamente a un sector del capital, el capital financiero, el capital dominante en las distintas ramas de la producción y de los servicios, y revertir de alguna manera la correlación de fuerzas eh, en favor precisamente del capital extranjero y nacional, quizás más el extranjero todavía, como se ve en el caso de las reformas de telecomunicaciones y de la reforma energética. Doutora, em sua conferência, a mim me pareceu muito interessante, você fazia recorrido por as diversas olas ou os diversos momentos de reformas a lo largo, inclusivamente, de vários sexênios. Esta Constituição de 1917, que ha sido, digamos assim, reformada, reescrita, pero que continua sendo a mesma Constituição, não? Nos podia sumarizar esta sequência de reformas? Bueno, aparentemente es la misma Constitución, de manera formal, porque no se ha emitido una nueva, pero en realidad ya lo que hoy ha quedado al final de 2013 es otra Constitución con otro contenido totalmente distinto del que le dieron los constituyentes en 1917. Planteé en la conferencia que la reforma estructural, lo que así se ha llamado, inicia en realidad desde los años 80, con el establecimiento de topes salariales y la apertura de la economía mexicana al exterior, después de que México había sido un país altamente proteccionista de su economía, pero ya en la segunda mitad de los 80 se revierte esta situación y México abrió de manera muy violenta, de manera muy rápida, su economía a la competencia con el mundo. Previamente los topes salariales también ya representaban de alguna manera, aunque no se reflejan en el texto constitucional, un retroceso en ese proyecto constitucional. Y las grandes reformas constitucionales inician realmente con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que como todos sabemos modifica el artículo 27 para poner fin al reparto agrario, para acabar con el compromiso del Estado mexicano de entregar la tierra a todos los mexicanos que requirieran de ella para su sostenimiento, como lo planteaba el proyecto de 1917, que modifica de raíz o muy drásticamente el sentido del ejido como unidad productiva de carácter social y privatiza la parcela ejidal. Y, por otro lado, la reforma al artículo 130 también de la Constitución para volver a dar cabida a las instituciones religiosas, a las llamadas iglesias, dentro de la estructura del Estado mexicano, después de un largo periodo en que, si bien nunca dejaron de tener una fuerza social
importante si no tenían un reconocimiento jurídico, un reconocimiento formal dentro de la Constitución y de la legislación secundaria. Más adelante, estas reformas estructurales continúan sin necesidad de cambios constitucionales, pues con la privatización de una gran parte de lo que constituía el sector público de la economía, su desincorporación y con diversas medidas de carácter económico, como la desregulación, que van abriendo camino a la privatización o a la acumulación privada como dominante en el país. Y todo esto vuelve a reflejarse de manera constitucional apenas en este gobierno, después de que tanto el gobierno de Vicente Fox como el de Felipe Calderón intentaron estas reformas estructurales, llevarlas a la Constitución, pero los gobiernos panistas no tuvieron en ese momento el apoyo de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, para impulsar estas reformas. La paradoja es que hoy el Partido Revolucionario Institucional sí tiene esta fuerza y está votando o acaba de votar estas reformas contraviniendo lo que hasta hace poco eran sus principios estatutarios y contraviniendo lo que había sido su política durante los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Pareciera que tenía o que tiene el Partido Revolucionario Institucional la intención de llevarse él solo el mérito de haber operado estas reformas, y no lo quiso hacer bajo un gobierno panista. Pero ahora sí ha operado la reforma del sector laboral en el periodo de transición entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, luego la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma de las telecomunicaciones y la reforma política y la reforma del sector energético, finalmente. Todo este conjunto de reformas sí da ya como resultado el que tenemos hoy una estructura jurídica, una estructura incluso constitucional favorable exclusivamente al gran capital. Precisamente esse foi um ponto que a mim me interessou muito da sua conferência. Es que, por un lado, tenemos una reforma en materia de derechos humanos, sí, la reforma del 2011, en que en el texto constitucional se integran todos los tratados en la materia de derechos humanos que ha firmado México, y en particular está el grande bloque de los DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales. Pero por otro lado, estas reformas, yo creo que usted tiene razón, van en el sentido más bien de integrar México a las normas internacionales del derecho internacional de las inversiones, o sea, pendiendo más para el lado del inversionista y creando un problema que yo veo que va a ser un problema jurídico, un problema que va a obligar a interpretación jurisprudencial. ¿Cómo se va a hacer el equilibrio entre este bloque de los derechos económicos, sociales y culturales con la protección social y esta tendencia nueva que vimos en la reforma energética, en particular en la reforma hacendaria, en la reforma de las telecomunicaciones, para acatar estas cláusulas idóneas del convenio de Washington que en su momento México no había firmado? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad sí ha habido un avance, no tanto en la realidad, ojalá que se diera también en la realidad, pero sí se ha dado en el marco jurídico en cuanto a los derechos y garantías individuales. Y esto se concretó, sí, en la reforma de 2011 al artículo 1 de la Constitución, que amplió, así como en la ampliación del derecho de amparo, de la legislación de amparo, amplió los derechos y garantías individuales. Creo que es la sociedad mexicana la que ha venido por un largo periodo pugnando por ampliar estos derechos, denunciando las constantes violaciones que se han cometido y se siguen cometiendo en materia de derechos fundamentales para la población, pero esto no elimina, porque además, bueno, en otros países también lo vemos, que aún países que son más respetuosos que México de las garantías individuales y de los derechos humanos, también tienen políticas de apertura en materia económica. Es decir, el neoliberalismo tiene dos caras. Una cara económica, donde es verdaderamente neoliberal, y una cara a veces política,
que es más bien neoconservadora. No en balde, en Estados Unidos, en los países de habla inglesa, no se habla tanto de neoliberalismo como de neoconservative. Sim, ¿No? los Los neocon, neoconservativos, sí. Conservativos. da época de George Bush, Sí, da guerra de Iraque. sí. Doutor, eu lhe agradeço imenso sua participação, tanto na apertura solene del seminario permanente, como também o tempo que nos ha concedido para esta pequeña entrevista. No, pues agradezco Gracias. la invitación, agradezco la atención que me han puesto y la cordialidad con que he sido recibido